Y bueno, estamos aquí ya listos para comentar algo rapidito, bueno, porque parece que nuestros amigos, las víctimas, los estafados, parece que les va a llegar su momentico de gloria. Yo se los vengo comentando, pese a que yo en un punto estuve bastante bajito con esto de que hubiera una sanción al palancas y ese tipo de cosas. Yo dije, vamos a tener paciencia y vamos a confiar en que a cada marranito le llega su Navidad, pues parece que a los palanquistas le va a llegar su Navidad, como hemos soñado seguramente muchos de nosotros, porque como les digo, pese a que nos intentaron vender que no pintaba nada Negreira, que ellos eran víctimas, que los habían estafado, también se dijo que esta gente le daba la plata para que la guardara y después se la regresara. Nos han dicho un montón de mierdas y discúlpenme la expresión, pero es que esto es increíble y ahora están enfrentándose a una posible sanción de la UEFA que ojalá esta vez Seferino no me decepcione, ojalá. Y bueno, ojalá también sea esta misma temporada, que les metan 2 temporadas sin Europa, seguramente sería bastante interesante. Lo malo es que bueno, yo considero que el Real Madrid le vendría un poco mal en ese aspecto porque obviamente el desgaste físico del Barça va a ser mucho menos y se van a centrar en ganar la liga. Entonces, pero bueno, lo importante es que paguen por sus sinvergüenzuras y que el mundo se entere que estos son una manada de corruptos. Vamos a comentar rapidito lo que ha pasado en el caso Negreira. Voy a comentar algo de Gilmarín rapidito que me ha parecido ahí bastante interesante. Y nada, no me voy a enredar mucho más porque llevo un minuto hablando y ni siquiera he tirado la intro, así que arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Tenía pensado hacer un directo el día de hoy, pero creo que lo voy a aplazar para el día de mañana, definitivamente creo que lo voy a aplazar para el día de mañana porque he tenido un incidente ahí en la motocicleta que bueno, me he llevado mi tortazo en la pierna y realmente no estoy hoy como para estar haciendo directos, pero está todo bien, gracias a Dios, hay que seguir tirando para adelante. Lo importante es que al Palancas parece que le van a cobrar cada una de las que debe. Quiero empezar hablando rapidito de lo de Gilmarín porque después de lo que pasó con el Real Madrid Televisión y que inteligentemente empezó a acusar lo que había sucedido en el derby, en el Civitas, a Gilmarín, que por cierto siempre se los he recordado, la temporada pasada salió llorando, pero a lágrima viva y a lágrima suelta, a moco suelto, como se dice por acá, después de ese clásico o ese derby que hubo en el Bernabéu, que dijo que salieron perjudicados, que no sé qué, que... Pero bueno, esta vez no ha habido comunicado, sino que había unas declaraciones bastante polémicas. Era obvio que él iba a intervenir porque la gente empezó a recordarle esas declaraciones absolutamente lamentables y ha dicho prácticamente que el Real Madrid adultera la competición. Es que es absolutamente absurdo. O sea, mira, el fútbol español es el único fútbol que yo he visto en mi vida, o el único ente deportivo, competición deportiva en la que el equipo que ha sido perjudicado es atacado. Y esto obedece obviamente a que los medios de comunicación están, si no están con el Barça, están con el Atlético de Madrid. Los de Madrid están con el Atlético y obviamente los de Barcelona están en Barcelona, los de Valencia con el Valencia y el Real Madrid, como yo siempre digo, como aquel libro de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, pues el Real Madrid no tiene periodista que le escriba, alguno que otro por ahí que también se ha lanzado sus sinvergüenzuras, pero bueno, es absolutamente asqueroso. Este tipo es un indigno, un impresentable, pero como la palabra lo suena, creo que no hay otro calificativo. Y bueno, me parece también muy interesante el Real Madrid que lo ha ignorado, porque obviamente si tú te encuentras con un sinvergüenza, un imbécil que te está insultando, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. Y el Real Madrid creo que efectivamente ha ignorado, aunque sería bueno que le hicieran un pequeño cortico sobre lo que pasó la temporada pasada, de lo cual él se quejó, y le hicieran también uno de este que ahora dice que está todo bien, que el árbitro acertó. Es que repito, lo del Atlético de Madrid, junto a lo que pasó con la chiquilla esta, que por cierto el Madrid la llevó en un gesto noble al Bernabéu, me parece realmente asqueroso y lamentable. Pasamos a la noticia bomba del día porque repito, el caso Negreira va seguramente más lento de lo que nosotros quisiéramos y de lo que seguramente la justicia deportiva está aclamando, pero no sé si han escuchado aquel refrán que dice a paso lento pero a paso seguro. Yo he tenido la certeza de que esto por algún lado va a reventar, pues hoy el juez ha dejado unas declaraciones o se ha filtrado algo bastante interesante. Porque bueno, el juez ha imputado al Barcelona, obviamente con Negreira, el hijo y otras personas ahí, el hijo de Negreira que no estaba imputado, recordarán ustedes, por cohecho. Y bueno, esto tengo entendido que esto significa lo del cohecho, que estás cuando cometes en algún tipo de delito o algún tipo de fraude con algún ente, algún juez, alguna cosita así, creo que algo así estuve leyendo y es bastante llamativo porque esto creo que tiene que significar un antes y un después, porque obviamente como les decía, estuvimos enfrentándonos a todo tipo de relatos para intentar tapar la vergüenza que significaba que este equipo haya pagado
más de 8 millones de euros al vicepresidente del entonces Comité Técnico de Árbitros, lo que supone que el juez, después de unos meses de indagaciones, investigaciones, estuvieron y asegura ya que aquí ha habido un acto de algo raro y dice que de hecho se habla de que el juez piensa que han sido perjudicados los demás equipos, a lo que curiosamente, por cierto, muy pocos equipos se han presentado a hacer algo al respecto, nadie más que el Real Madrid. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que, bueno, como les estaba diciendo, aparte del Real Madrid, creo que la liga también se ha presentado como acusación particular con Javier Tebas a la cabeza. Pero bueno, realmente me sorprende bien poco el hecho de que pocos clubes se hayan acercado a querer hacer algo al respecto. Lo que quiero hablar de todo esto, porque yo creo que esto nosotros todos lo sabíamos, estábamos era como esperando una confirmación y ya ha aparecido la confirmación. Yo creo que aquí no tienen vuelta atrás, creo que van a tener que pagar sí o sí. Considero sinceramente que el fútbol español o las medidas que se vayan a adoptar a través del fútbol español no se van a ejecutar hasta que aquí no haya pasado algo extremadamente grave, que ya el juez dicte sentencia y salga culpable. Creo que hasta que eso no pase en el fútbol español, porque como repito, hay muchos intereses de por medio y no va a pasar absolutamente nada. Pero otra cosa cambia con el sistema UEFA. Recordemos todos que el amigo Seferino en su momento dijo que tal vez no había nada suficiente, pero que el caso no lo iba a cerrar, que no cerraban el caso, pero que no había nada como para poder excluir o sancionar al Barça de competiciones europeas. Y tengo la sensación de que esto, que ya es un hecho probado y que obviamente se va a someter ante un juez, el Fútbol Club Barcelona, tengo la sensación de que esto le puede traer consecuencias graves, porque creo que ya la UEFA está en todo su derecho y creo que tiene lo necesario para poder hacerlo, porque el simple hecho de que ya tú estés investigado por corrupción y que no solamente estés investigado, estés imputado, debería hacer que esto se tome entre dicho. Es como que si tú trabajas en la policía, eres un oficial de la policía, si a ti te imputan a un juicio por X o Y, por cualquier delito que presuntamente hayas cometido, me imagino que la policía lo normal es que le retire el servicio mientras el juicio se determina. Entonces, repito, no espero absolutamente nada del fútbol español, creo que no va a suceder mucho o gran cosa en esa situación, pero sí creo firmemente que la UEFA va a intervenir, que repito, ellos mandaron a unos emisarios, unos investigadores privados para que echaran un vistazo, no les pareció suficiente, pero yo creo que esto da un giro absolutamente radical. Lo que les estaba comentando también, de hecho hoy también se conoció que las oficinas del CTA estuvieron absolutamente registradas por la Guardia Civil y ojo, que esto también es muy importante porque también se conoce a través de Ferreras y su gente que la Guardia Civil le habría pedido detalladamente especificaciones de qué había sucedido con ese tema de los informes y el Barça a día de hoy no había entregado absolutamente nada. También se presume que en cualquier momento la Guardia Civil podría entrar de forma no amistosa a las oficinas del Fútbol Club Barcelona para echar un vistazo, así como están haciendo con el CTA, debido a que el Barça se ha negado a presentar los supuestos informes que ellos tenían preparados por el tema de caso Negreira. Recordarán el ridículo este que hizo de las cajas, el Laporta este, que mintió, por cierto. Hoy también ha quedado patente que la mentira, esa rueda de prensa de Laporta fue lo más infame que se ha visto en la historia del fútbol, seguramente. Pero bueno, toca esperar. Cada día estamos como más cerca, seguramente les va a llegar su cosita, su momentico de gloria y nosotros aquí estaremos para comentarlo, para reírnos y para decir nosotros teníamos razón, cuerdas de corruptos. No sé si ya Laporta habrá enviado las demandas a los periodistas que estaban difamando al Barça, pues bueno, ahí tienen. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, hoy, mañana y siempre y hoy más que nunca a la Madrid, nos vemos en un próximo video, siéntanse orgullosos de estar del lado correcto de la historia y chao, chao.